Muy buen día, estudiantes. Espero que estén muy bien. Hoy día comenzamos con la clase de filosofía. El primer periodo que nosotros estuvimos viendo durante las clases anteriores fue solamente conocimiento de la psicología. Hoy día empezamos con nuestro segundo periodo, que es solamente el conocimiento de la filosofía. Recuerden que en nuestra primera clase yo les enseñé a ustedes la diferencia entre la psicología y la filosofía. Y yo les mencioné que la psicología es el estudio de la mente del ser humano por medio de la ciencia. La filosofía, que es lo que vamos a comenzar a ver desde hoy día, es el estudio también de la mente del ser humano, del comportamiento humano, pero desde hipótesis, o para que ustedes lo entiendan, desde suposiciones, desde la lógica o desde el cuestionamiento de por qué es así. La filosofía es la respuesta que le da a las preguntas del por qué. Cada vez que nosotros nos preguntamos el porqué de algo, estamos haciendo filosofía. Teniendo en cuenta eso, el título de la clase del día de hoy es justamente este que están viendo acá, que es la filosofía, el pensamiento mítico y la cosmovisión. Partamos con el pensamiento mítico y la cosmovisión. Acá nos dice que nosotros denominamos pensamiento mítico a un tipo de cosmovisión o intento de explicación de la realidad caracterizada por el uso de la lógica basada en el simbolismo. A eso nos referimos en palabras súper simples para que ustedes lo puedan entender, que la filosofía nace, para que ustedes lo entiendan, con la primera persona que empieza a cuestionarse el entorno en donde está. Lo primero que empieza a preguntarse es ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué la Tierra tiene por qué tiene este color? ¿Por qué el sol nos da calor, por ejemplo? ¿Por qué el invierno provoca el frío? Son las mismas preguntas que hacen los niños cuando recién están comenzando a hablar. Yo creo que a ustedes les ha pasado, para aquellos que son padres o son madres, o son hermanas que también dedican su vida a cuidar a los más pequeños, de que hay una edad en los niños donde siempre preguntan exactamente todo lo que se les viene a la mente. Preguntan, no sé, mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el sol nos da calor? ¿Por qué el pasto es de color verde? ¿Por qué uno estornuda? ¿Por qué una persona se enferma? Esas son preguntas que en la prehistoria, cuando empezaron a salir las primeras civilizaciones humanas, yo creo que acá usted se imagine al primer ser humano que está pisando la Tierra, al primer ser humano que empieza a desarrollarse mentalmente. Esos primeros seres humanos que empezaron a poblar la Tierra, también empezaron a cuestionarse lo mismo que se cuestionan los niños ahora. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la misión que tengo aquí? ¿Por qué alguien decidió que estuviera acá hoy día? ¿Cómo nacen las personas? Son preguntas que nos empiezan a cuestionar el entorno en donde nosotros estamos. Entonces ahí es donde nace la filosofía, con la primera persona pensante que comienza a hacer preguntas acerca de su entorno. De la mano de esto, también comienzan a buscar respuestas. Cada vez que a uno le hacen una pregunta o uno mismo se hace una pregunta para sí mismo, también uno va de la mano con la respuesta de eso. Uno intenta buscar siempre la respuesta. Ustedes como padres, como hermanos, como tíos, como amigos quizás también de alguien que tenga un hijo, cuando nos preguntan los niños estas cosas, a veces nosotros no sabemos qué responder. O a veces algunos mucho más ingeniosos responden a estas preguntas de una manera muy, muy didáctica para que el niño o la niña lo pueda entender. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ya responder la pregunta de mamá o papá, ¿cómo nacen las personas? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos cómo explicárselo a un niño. Muchos de los padres quizás o madres le explican esto a un niño de una manera súper didáctica, pero que funciona dentro de la lógica, que es, por ejemplo, decir que las cigüeñas son las que se encargan de traer a los niños al mundo. U otro ejemplo, cuando le mencionamos el ejemplo de la abejita, que la abejita se va a las flores para poder
entrar en la flor y poder también polinizarla para que pueda también crear nueva vida. Ese es un ejemplo que, si bien no es absolutamente científico, porque no lo es, el ejemplo infantil ayuda a encontrar una respuesta que en el fondo sí es lógica, porque sí calza con la realidad. Aunque sea tomado con símbolos, aunque sea tomado con monitos, pero dentro de la lógica funciona, se explica. Entonces, en esta época antigua, muy antigua, donde los primeros seres humanos empiezan a preguntarse estas cosas, las respuestas también son de esta manera. Son respuestas que hacen referencia a objetos que tenemos a nuestro alrededor para poder explicar lo que tenemos en nuestro entorno. Y aquí comienza el pensamiento mítico. Cuando hablamos del pensamiento mítico, estamos hablando del mito o de la mitología. El mito es la forma que el ser humano tiene de explicar la realidad por medio de un ejemplo simbólico o didáctico para poder entenderlo. Eso es un pensamiento mítico. Por ejemplo, antiguamente se pensaba, muy antiguamente, en las civilizaciones muy antiguas, que la caída de la lluvia, por ejemplo, dependía de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Por ejemplo, que había un dios que era el encargado de entregar lluvias. Entonces la civilización le bailaba al dios de la lluvia para que pudiera caer sobre la tierra y así empezar el cultivo. Esa es una forma mítica de explicar un hecho científico, que quizás no tenga o no sea científico, no lo es de hecho, pero sí explica de manera lógica por qué cae lluvia desde el cielo. No sé si ustedes en algún momento escucharon cuando eran niños que cuando estaba lloviendo era porque Diosito estaba llorando. Ese es un ejemplo que siempre se nos enseña en el colegio. O cuando el cielo se ponía rojo y uno pensaba que era porque en el cielo quizás había un incendio. Esas son cosas que yo recuerdo cuando era muy chica, haberlos escuchado por ahí. Esas son formas de explicar sucesos que son científicos, pero de la mano de la didáctica o a manos de ejemplos que son simbólicos, que si bien no explican de forma científica lo que está ocurriendo, de alguna u otra forma sí me hace entender a mí el porqué de lo que está ocurriendo. A eso nos referimos con el pensamiento mítico. Entonces, el pensamiento mítico nace de la mano de la filosofía porque intenta responder las preguntas que nosotros nos hacemos por medio de ejemplos que tenemos a la mano, ejemplos que están puestos ahí, ejemplos que podemos tomar y que cualquier persona podría llegar a entender. Cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de una creencia que nosotros tenemos en base a la mitología. Acá nos dice que se hace un uso metafórico de tales narraciones, las cuales son llamadas mitos, usándolas en base a la asociación entre elementos contiguos o semejantes. Para aquellos que no conozcan la palabra contiguos, tiene mucho que ver con la relación entre un objeto y otro. Es cuando algo se parece muchísimo a otra cosa. Eso es algo contiguo o algo que continúa, algo que es semejante, algo que es parecido. Entonces, la filosofía nace primero explicando o dando respuestas a las preguntas de manera lo más simples y didácticas posibles por medio de elementos que son parecidos. Por ejemplo, cuando yo les comenté el tema de cómo vienen los niños al mundo y damos el ejemplo de la abejita, ese es un elemento que nosotros podemos relacionar en la vida real. Y que de alguna manera los niños quedan satisfechos con la respuesta, porque la entienden, porque hay elementos que ellos sí conocen. Si nosotros nos ponemos a hablarle de ciencia, los niños no van a entender porque hay palabras que nunca han escuchado y de hecho hasta nosotros a veces nos cuesta entender la ciencia por las palabras que ocupan que son tan difíciles. Entonces a nosotros y a nosotras se nos explica lo que ocurre a nuestro alrededor
por medio de elementos que sí conocemos y que sí las podemos relacionar. Eso es el pensamiento mítico, con la creencia de un pueblo o de una civilización en base a respuestas que no tienen relación con la ciencia, pero que sin embargo igual me hace entenderlas. Ahora nos vamos a la cosmovisión, pero dentro de la filosofía. Acá nos dice que la cosmovisión y el pensamiento mítico, lo que yo les acabo de explicar, es la idea de que los distintos pueblos tienen del lugar que ocupan en el universo los dioses y los hombres, los astros y la tierra, y de la manera en que se relacionan entre sí. En el caso de Mesoamérica, antiguos mitos relatan cómo los dioses formaron la estructura universal. Y acá tenemos el ejemplo de esta imagen que ustedes están viendo de estas pirámides aztecas, que están dentro de la civilización también antigua, donde los pueblos aztecas o los pueblos mayas también creían que la estructura en cómo se forma el universo tiene que ver porque los dioses fueron quienes los crearon de esa manera, y creen en el dios del sol, creen en la existencia del dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la furia, el dios del amor también. Entonces los dioses en esta época nos daban a nosotros una respuesta no científica, pero que sin embargo sí responde a la pregunta. Por eso era considerada una cosmovisión, porque todo un pueblo creía en ese mito. Ojo aquí, el mito es la forma de explicar algo con palabras simples y de manera didáctica. Una persona puede creer en un mito, muchas personas pueden creer en un mito, pero cuando existe un pueblo completo que cree en el mismo mito, pasa a ser una cosmovisión. Esa es la única diferencia entre el pensamiento mítico y la cosmovisión, es que el pensamiento mítico pueden haber 1, 10 o 15 personas que crean en ese mito y que están repartidas en el mundo. Por otro lado, se transforma en cosmovisión cuando no son solamente 15 personas, sino que son 15.000 habitantes que creen exactamente lo mismo y pasa a llamarse cosmovisión. Porque me están dando una respuesta que no es científica, pero que sin embargo sí entiendo para entender el mundo. Y ahora nos vamos a el pensamiento filosófico. Es una forma de pensamiento racional, crítico y especulativo que busca respuestas sobre la existencia. Lo voy a leer de nuevo y ustedes sigan la lectura. El pensamiento filosófico es una forma de pensamiento racional, crítico y especulativo que busca respuestas sobre la existencia. O sea que la filosofía me da respuestas del por qué, me da respuestas muy didácticas, me da respuestas que son suposiciones, son hipótesis, son especulaciones, pero que sin embargo sí son lógicas, son racionales, porque se entiende. Yo de alguna manera busco ejemplos que tengan relación para que las personas lo puedan entender. ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico? Característica número 1. El pensamiento filosófico se centra en interrogantes más bien existencialistas de la vida del ser humano. Para aquellos que no conozcan la palabra existencialista, tiene que ver con el cuestionamiento que yo me hago a mí mismo como persona. Por ejemplo, el preguntarme, no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces nos preguntamos por qué estamos acá, cuál es nuestra tarea en la vida, por qué existimos, cuál es nuestra razón de existir. Tiene que haber algo que me diga por qué estoy acá. Esas preguntas son preguntas existencialistas porque son preguntas no del mundo que está a mi alrededor, sino que son preguntas que yo me hago de mi propia existencia. Por eso se llama existencialista, porque me hago preguntas de mi propia existencia, el yo. Entonces, el pensamiento filosófico se centra en preguntas del porqué de mi propia existencia como ser humano. Segunda característica, el pensamiento filosófico es un método que se guía más bien por la lógica, más allá de la ciencia.
Recuerden que la psicología es el encargado de dar respuestas a la vida por medio de la ciencia, pero la filosofía está encargado de dar respuestas de la vida más bien por medio de la hipótesis, por medio de las suposiciones, pero siempre con un grado de lógica. Y por último, tenemos la tercera característica que dice que el ser humano se siente o siente curiosidad y deseo de cuestionarse todo lo que lo rodea y conoce. Es parte de nuestra naturaleza, queridos estudiantes, preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué elegimos el trabajo donde estamos? ¿Por qué estamos con la persona que está a nuestro lado? Siempre nos hacemos cuestionamientos, siempre, es parte de nuestra naturaleza. Ese es el concepto filosófico. Voy a hacer un resumen general de la clase para aquellos que no han entendido muy bien. Lo único que aprendimos el día de hoy son dos cosas que son las más importantes: el pensamiento mítico, la cosmovisión y lo que significa la filosofía. Para aquellos que no sepan, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Eso significa filosofía. Para aquellas de acá, estudiantes que ustedes se llamen Sofía quizás, su nombre significa sabiduría. Filo es amor o el estudio de. Entonces, por eso cuando hablamos de filosofía, estamos hablando del amor a la sabiduría. Eso es lo que es la filosofía. Profe, ¿cuándo nace la filosofía? La filosofía nace en el momento en el que la primera persona o el primer ser humano en la Tierra se empieza a preguntar el porqué de las cosas. Ese porqué de las cosas o ese pensamiento viene también de la mano con el pensamiento mítico, que es la respuesta que yo le doy a las preguntas que me hago por medio de elementos que yo conozco y que son fáciles de entender el mundo. Y la cosmovisión tiene que ver con esa respuesta que yo acabo de dar, esa respuesta mítica. Un montón de personas más, un pueblo completo la cree. Cuando un pueblo completo cree, ese mito pasa a ser cosmovisión. Ejemplo, súper didáctico para que ustedes lo puedan entender. La Biblia es mitología. El Antiguo Testamento, ojo, no el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es mitología. Y ojo, la mitología es súper importante para entender el mundo. De hecho, ¿qué fue primero, profesora? ¿El mito o la ciencia? La ciencia nace porque se creó primero el mito. Si el mito no hubiera existido antes, la ciencia nunca hubiera existido. La ciencia se basa en la mitología para poder darle una explicación mucho más concreta. Pero la psicología en este caso no hubiera existido si no existe la filosofía. La ciencia no hubiera existido si no existe el mito. De hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se nos explica cómo se forma el mundo y se nos explica que está Dios que nos crea el cielo y la tierra. Después empieza con la creación de los ríos, después empieza con la creación de la naturaleza, para terminar por último con la creación del ser humano. Si nosotros nos ponemos a pensar desde la ciencia, cómo se crea la vida científicamente es igual a como lo explica el Antiguo Testamento. Es exactamente igual, solo que la ciencia lo entrega con un detalle mucho más específico. Pero la forma en cómo se crea el mundo, para aquellos que no sepan, después de la explosión del Big Bang, fue primero tal cual como lo dice el Antiguo Testamento, es exactamente igual. La creación primero de la tierra, la separación del día y de la noche, de las turbulencias, de los cambios climáticos, después de la creación de la naturaleza y con ello también la creación de microorganismos que provocan la creación por último del ser humano.
La forma en cómo lo explica la ciencia es lo mismo en cómo lo explica el mito, solo que la ciencia lo hace de una manera mucho más específica. Eso es la clase del día de hoy. Espero que hayan podido entender. Si hay alguno de acá que no entendió algo, por favor escríbame al correo filosofia.entreser@gmail.com y yo le explico por correo algo que usted no haya entendido. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y a todas. Chao, que estén bien.